La mañana, 7 minutos, ya tenemos el contacto con el economista Diego Borja, exministro de Economía. Economista, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista a Unión Radio 580 AM. Yo apenas tengo 37 años, economista. 39, perdón. Vi acá un número y me equivoqué. 39. Y a lo largo de estos casi 40 años he escuchado el tema de los subsidios, que si le quitamos, que si no le quitamos, que los pinchazos, que las pinchacitas, que esto no va a afectar, que esto sí va a afectar. Unos opinan así y otros ya opinan en protestas. ¿De qué manera usted, desde el ámbito económico, podría afectar la economía eliminando los subsidios a los combustibles, economista? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia de la Unión. Buenos días a ustedes por la entrevista. Muchas gracias. Mire, acá hay que decir las cosas como son. Así es. El tema cuando se habla de los subsidios, en realidad lo que estamos hablando es de que se van a aumentar los precios de la gasolina. Así de simple. Si se aumentan los precios de la gasolina, aumentan los precios de todas las cosas, de todos los bienes, de todos los servicios, porque evidentemente todos utilizan el transporte. Entonces, cuando se habla de este asunto, acá estamos hablando de aumento de precios. ¿Cuál es el asunto respecto de los subsidios? Eso es bien importante aclarar. ¿Qué es un subsidio? Un subsidio es cuando hay una diferencia entre el precio al que se vende un producto y el costo que cuesta producir ese producto. El costo de producción de las gasolinas está por debajo del precio de venta, por lo tanto no hay subsidio. Entonces, aquí es que se le está llamando subsidio, y esto que usted dice que ha oído en sus 39 años de vida es lo mismo. Es la comparación del precio nacional de la gasolina con el precio en los Estados Unidos. Esa es la comparación que se hace, que además no es comparable, porque la calidad de la gasolina en los Estados Unidos es superior a la calidad de la gasolina en el Ecuador. Entonces están comparando dos cosas que no se deben comparar. Pero esa es la comparación que se hace. Como el precio es menor en el Ecuador que en los Estados Unidos, se dice que hay subsidio, lo cual yo pongo en duda, porque lo que debería hacerse es comparar el precio de venta con el costo de producción. Y cuando usted hace eso, resulta que no hay subsidio. Por lo tanto, acá lo que se ha comprometido el gobierno de Noboa con el Fondo Monetario Internacional es a aumentar los precios de los combustibles. Economista, en el día de hoy en la página 2 del diario El Universo le hacen una entrevista al secretario de la administración, el señor Arturo Félix Wong. Él menciona que le preguntan si es una medida antipopular o no, el tema de los subsidios, que va porque va. Y dice que esto financia al terrorismo, al narcotráfico y a otras actividades ilícitas. ¿Qué de verdad usted podría decir al respecto, economista? A ver, yo le digo a usted y a la audiencia, si alguien viene y le dice, mire, esto financia al terrorismo, a la delincuencia y al narcotráfico, todos vamos a decir, ah, no, pues que se cambie esto. Entonces, se utiliza el temor y el terror, ¿no?, de que esto financia la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico, para justificar una medida completamente antisocial. No, ni siquiera le digo antipopular, antisocial, porque esto afecta a todos los sectores, a los sectores empresariales, a los sectores productivos más pequeños, a los sectores profesionales, obviamente a los sectores de trabajadores. No se diga a todo ese cúmulo enorme de personas que ni siquiera tienen empleo. Es una medida antisocial desde todo punto de vista, y le vuelvo a señalar que habría que poner en cuestión esto que se está llamando eliminación de los subsidios. Cuando compara el costo de producción de los combustibles con el precio, resulta que aquí no hay subsidio. Aquí lo que hay es una diferencia de precio entre el precio nacional del combustible y el precio internacional. Entonces, ¿está mal llamado subsidio, economista? Absolutamente sí. Está muy mal llamado, pero se utiliza ese término también para justificar, sino que ahora la justificación se vuelve incluso peor, porque se está diciendo, si no hacemos este aumento de precios, estamos financiando la delincuencia. Imagínese usted lo que es decir eso. Es como para decirle a la gente, claro, si están financiando la delincuencia, cambien eso. Entonces, no creo que es ni siquiera ético el que se utilice ese tipo de argumentaciones, cuando acá lo que está de por medio es un compromiso
que el gobierno de Noboa ha llegado con el Fondo Monetario Internacional para repagar estos 4.000 millones de dólares que además le entregarían al Ecuador a lo largo de 4 años, porque ni siquiera es que le van a dar de un solo golpe. Le dieron 1.000 millones el 31 de mayo. De esos 1.000 millones ya 550 salieron fuera del país, ¿no? Entonces, acá lo que están justificando es un conjunto de medidas que constan en el documento de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí dice claramente, el Ecuador tiene que tomar muchas medidas, entre ellas aumentar precios de gasolina, aumentar impuestos, aumentar tasas de interés, todo eso dice ahí. Son 122 páginas y claro, es difícil para la gente común leerlo, pero cuando uno lee el detalle de ese compromiso, es un compromiso bastante pesado para los ecuatorianos. 8 de la mañana, 13 minutos. Sin embargo, en la misma entrevista, el señor Arturo Félix Wong, secretario de la Administración, menciona que antipopular sí es quitarle subsidios al gas y al diésel. ¿Cómo entender esto? Bueno, eso ya sería realmente una medida inhumana. En un país donde 1 de cada 3 ecuatorianos tiene empleo adecuado, en un país donde la deuda de las familias ecuatorianas se ha duplicado en 4 años. La gente se endeuda para comer, la gente se endeuda para pagar los servicios básicos, luz, agua, teléfono, internet, ¿no? Entonces, en estas condiciones, aumentar el precio del gas doméstico, bueno, ya qué más falta, ¿no? Sería un garrotazo inhumano, como digo, a la familia ecuatoriana. Luego de esta crítica constructiva, ¿qué es lo que debería de asumir o hacer el gobierno nacional? Luego de que todos sabemos que la economía se encuentra deprimida y que no hay que echarle directamente la culpa al presidente actual, pues ellos dicen que han cogido el país ya no sin patas, ni mantel, ni nada de la mesa, más bien que casi desaparece carcomida de la mesa. Mire, Angela Merkel era la canciller alemana, ¿no? Hasta hace poco, una Correcto. política muy reconocida en Europa. Ella decía que culparle al anterior es de mediocres. Cuando uno se hace cargo del país, como cuando uno se hace cargo de una empresa, usted no puede decirles que el anterior gerente me dejó con todos estos problemas. Usted se hace cargo porque sabe de lo que se está haciendo cargo y tiene que enfrentar. Entonces, que no nos vengan acá a decir que esto es un problema que le dejó el anterior. Sabían a lo que se metían. ¿Qué debería hacerse? Totalmente lo contrario. Acá en el Ecuador lo que requerimos es una política de expansión productiva, de expansión del empleo, de expansión de la inversión, usar los recursos que sí los hay para ese tipo de acciones. Si tenemos solo 1 de cada 5 jóvenes, como dice la Carta del Fondo Monetario Internacional, 1 de cada 5 jóvenes en situación de empleo adecuado, ¿qué necesitamos? Mejorar el empleo de los jóvenes, mejorar el empleo de los adultos, mejorar en general el empleo. Solo 1 de cada 3 ecuatorianos tiene empleo adecuado. Entonces, si esa es la situación, el Fondo Monetario está diciendo, el año 2024 no se va a crecer, va a estar estancada. Eso dice esa carta. Y el año 2025 se va a crecer en el 0,8%. ¿Qué hay que hacer? Una política de crecimiento, una política de expansión. Mire, si usted crece, si hay empleo, si hay ingreso, si hay consumo, el gobierno incluso recauda más, porque la gente compra más. Entonces, es un equilibrio en el que están bien las finanzas públicas y están bien las familias, pero acá se está haciendo lo contrario. Se está cargando todo el peso a la familia ecuatoriana para tener un ingreso público que vaya a pagar la deuda que tiene el Estado con los organismos multilaterales y con los tenedores de deuda. No se le está beneficiando a la gente, se está poniendo a otros intereses por delante. Economista, buenos días. ¿A quién afecta mayormente la eliminación del subsidio? Lo que pasa es que también hay como una confusión luego de un reportaje que salió este fin de semana que el subsidio llega mayormente al 20% de los que económicamente hablando están mejor posicionados en el país y apenas un 5% al que tiene menos economía en el país. ¿Cómo diferenciar aquello? ¿A quién va a afectar? ¿A quién no va a afectar? ¿O afecta a todos? Economista, por favor, adelante. La pregunta, con todo respeto, sería ¿a quién aumenta el aumento de los precios de la gasolina? Porque lo del subsidio hay que ponerlo, como lo señalaba hace un momento, en duda. ¿A quién aumenta el aumento de precios de la gasolina? Y la respuesta es simple, a todos. No solamente a los que consumen la gasolina directamente, a los carros, a las motos, a los buses, no solo directamente a los camiones, no directamente solo a ellos, sino a todos. ¿Por qué? Porque todos los bienes, todos los servicios utilizan el transporte. Mire, los combustibles son digamos, un producto especial.
No es como el pan, no es como una camiseta, no es como un par de zapatos, no. Los combustibles tienen impacto en otros precios, en otros bienes. Si se aumenta el precio de los combustibles, se aumenta el precio de toda la cadena de producción de bienes en la economía. Entonces, cuando se aumenta el precio de la gasolina, se está aumentando el precio de todos los bienes. ¿Quiénes se ven afectados? Todos los ecuatorianos. 8:18 minutos. Economista, hace un momento usted nombró un término que me llama la atención y me alegra por lo que pasa en otros países. El crecimiento, usted dijo. Perú, que es aquí nomás, cerquita, de manera global crece en 2.38%. Colombia también crece. Países vecinos con moneda distinta a la nuestra que tiene el dólar que es duro. No entiendo yo y cómo podemos entender que con moneda distinta a la nuestra y con situaciones distintas, ellos crezcan más que nosotros. Mire, su pregunta es muy buena. Y ahí en mencionar le faltó Venezuela. Venezuela crece más que Colombia y más que Perú. No le creo. ¿Se acuerda que decían, el Ecuador no puede ser como Venezuela? Ya quisiéramos. ¿Por qué dice eso usted? Venezuela está creciendo en 4.5%. 4.5%, ¿no? Y hay que ver las cifras que dicen otros organismos. Entonces, mire, bien ha señalado usted, Perú con problemas políticos graves está creciendo. Colombia está creciendo. Venezuela está creciendo. Otros países de la región están creciendo. ¿Qué pasa con el Ecuador? Lo que tenemos acá es una política de contracción del crecimiento. No es una política de beneficio del crecimiento. Es una política que restringe. No es una política que expande o fomenta. Por eso es que usted tiene aquí falta de liquidez para las empresas, falta de consumo para en general las familias, no hay inversión. Y no me refiero a la inversión extranjera, me refiero a la inversión nacional. En las cifras que señalan organismos oficiales como el SRI, se dice que del Ecuador han salido 56.000 millones de dólares. Es un drenaje continuo de recursos. ¿Cómo puede crecer en esas condiciones si no hay una política de atracción de la inversión? ¿A dónde van las inversiones? Las inversiones van a los países que crecen, a los países que cuidan de la mano de obra, a los países que tienen seguridad física. No pueden ir a los países donde estos tres ámbitos de la sociedad y de la economía están mal. Y en el Ecuador tenemos a los tres decaídos. No hay crecimiento, no hay cuidado del talento humano, de la mano de obra, no hay seguridad. ¿Qué habría que hacer? Políticas que mejoren esos ámbitos para poder atraer la inversión, poder crecer, poder tener empleo, mejorar las finanzas públicas. O sea, es una política completamente diferente a la que está impulsando el gobierno de Daniel Noboa. 8:20 a.m. Economista, una última pregunta. ¿Cómo culminará? Ya usted dio algunos detalles en crecimiento o no crecimiento en nuestro país, pero ¿cómo evaluamos estos primeros 6 meses y los que nos quedan en este 2024? Yo creo que hay que evaluar por las obras, más allá de las opiniones que uno pueda tener, es basándonos en las obras. Se ha aumentado la pobreza, se ha aumentado el desempleo, se ha aumentado el desempleo juvenil, y es muy grave. Se ha disminuido el crecimiento. Si no hay inversión, si hay aumento de la deuda, si no se observa mejoras en los servicios públicos, seguridad, salud, educación. Veía yo cifras alarmantes, 63.000 niños han salido de la matrícula escolar en la costa ecuatoriana, en esta última entrada a clases, ¿no? Veía protestas de los enfermos del riñón que necesitan diálisis porque no tienen a dónde acudir. Entonces, si nos basamos por los hechos, por los resultados, por las obras, digamos, como se evalúa en una empresa, basado en resultados, los resultados de este primer semestre del gobierno le ponen una nota en rojo, no son buenos. Perfecto, le agradecemos al economista Diego Borja, exministro de Economías y Finanzas, por este importante análisis en materia económica del país. Que tenga excelente día, economista. Gracias por el espacio. Igualmente para ustedes, gracias. 8:22 a.m. Continuamos con más información.